Buenas tardes a todos. Vamos a empezar sesión pública, tanto por vía presencial como vía internet. Hoy hemos tenido un accidente. Nuestro técnico de comunicación audiovisual ha tenido un problema y no nos puede asistir. Contamos con los servicios del colegio que nos ayuda y nos echa una mano en todo. Así que muchas gracias a todos por su participación y disculpen las molestias, como se dice en estos casos. Hoy tenemos al excelentísimo señor don Juan José Badiola Díez, que como académico de honor de esta institución no necesita presentación. De todas formas, todo el mundo le conocemos, todo el mundo sabemos, y la Academia quiere darle las gracias por colaborar siempre con nosotros y asistir siempre que se le solicita. Nos va a pronunciar la conferencia que tiene por título La gripe aviar, un desafío internacional para la sanidad y la salud pública. El señor Badiola tiene la palabra. De acuerdo, pues muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, gracias por la invitación, que agradezco mucho. Yo soy miembro de honor de esta institución. La institución tuvo algo que yo reconozco sinceramente hace ya unos años de proponerme y aceptar, y vos el resto, aceptarme como miembro de honor. Y hombre, pues esta es la más importante Academia Veterinaria de España. Y esperemos que siga siendo así en el futuro, ¿verdad? Lo digo porque ahora están proliferadas academias en todas las regiones, ¿no? Salvo en la mía, que por cierto, mañana quieren hacerla, vamos a ver, no sé. Me han dicho que yo les ayude, digo, yo poco os puedo ayudar, pero en fin. Bueno, lo cierto es que muchas gracias, de verdad. Y para mí es una buena oportunidad de estar de nuevo con vosotros, con tantos buenos amigos aquí. Os agradezco la amabilidad de tener que venir, porque en fin, es un lunes por la tarde, que significa un esfuerzo no el estar aquí. Y ahora además, si no se puede seguir ya por vía virtual, pues... Sí puede seguir se por puede vía seguir. virtual, lo que pasa es que no tenemos la agilidad y la Que había facilidad que antes. había. Vale, vale, de acuerdo. Bueno, da igual. Bueno, pues muy bien. Si alguno tiene interés en seguirla, pues está bien. Bueno, yo les propuse, cuando dijeron que tenía interés en que hiciera alguna intervención, les propuse que un tema que a mí siempre me ha gustado mucho, ya sabéis que yo soy un patólogo realmente, ¿no? Yo soy un anatomopatólogo, en una palabra, discípulo de don Eduardo Gallego, ¿verdad? Que, en fin, bueno, que tiene el hombre bastantes defectos, ¿eh? Pero hombre, unas cuantas virtudes tenía el hombre también, ¿no? Y entonces, entre otros, pues era un hombre peculiar, pero sí que a mí me enseñó mucho. Yo aprendí mucho con él, como era médico y veterinario, como sabéis, y tuve oportunidad de aprender muchas cosas y se lo agradezco mucho. Y después en Zaragoza he sido un profesor durante 44 años continuados de anatomía patológica, lógicamente. Pero después ya al ser Zaragoza una zona muy de ámbito rural, donde hay mucha ganadería y donde hay mucho movimiento en el ámbito nuestro, veterinario, ganadero y tal, la proximidad a Cataluña también, a todo el Valle del Ebro y tal, pues la verdad es que me he visto interesado y involucrado en muchas enfermedades, en el abordaje de determinadas enfermedades. Y después he sido más famoso por el asunto, como sabéis, de la encefalopatía espongiforme bovina, que fue la que me empujó a la fama. Pero no por méritos míos, sino porque no había nadie que supiera de esto. Y era de los pocos que sabía algo. Y entonces, como sabía, yo había hecho el diagnóstico de primeros casos de Scrappy allí en unos pobrecitos rebaños del Pirineo aragonés. Pues sí que me interesó por esa cosa tan curiosa. Yo en aquel tiempo también fui miembro del Comité Científico Veterinario durante que estuve 12 años en Bruselas y tuve también la oportunidad de familiarizarme con todo el mundo de los priores en la relación con Inglaterra y todo lo que ocurrió y sabéis la crisis alimentaria que se produjo. Pero eso fue lo que me dio. Pero ya impartí una conferencia, ¿os acordáis? Hace ya un tiempo sobre ese tema. Y entonces había que hacer algo distinto. A mí ese mundo que voy a explicar hoy me ha parecido un mundo muy interesante, porque sí que es un mundo que recoge mucho la filosofía One Health. No porque la filosofía One Health descubre el mar Mediterráneo, porque yo digo que la filosofía One Health, con todos respetos, es la filosofía de la actividad veterinaria, ni más ni menos. Igea pecuris salus populi, así de claro, ¿no? Pero bueno, ahora pues está de moda y la gente habla de One Health para arriba, One Health para abajo, pero sí que es verdad
que si alguien se ha visto involucrado en el tratamiento de las enfermedades animales y su correspondiente actuación en el mundo humano, pues eso somos los veterinarios, esto claramente es así. Y este mundo de la gripe aviar que estamos viviendo en este momento y el mundo de los virus gripales o influenza, como nosotros llamamos también, pues realmente es un modelo interesante para lo que yo quiero hoy desarrollar aquí. Y que muchas cosas las conocéis, no voy a descubrir el mar Mediterráneo. Nosotros hemos trabajado un poco en esto también allí en mi centro de investigación. Bueno, lo titulé La gripe aviar en relación con el presidente, un desafío para la sanidad y la salud pública internacional, porque sí que es verdad que es un desafío, ¿no? Después veremos que en este caso no ha sido para tanto, de momento. La prevención estaba en el recuerdo que se tiene de que las pandemias del siglo XX todas fueron provocadas por virus de la gripe, por virus influenza. E incluso en este siglo también recordar la gripe A, que fue, sino una gripe también provocada por un virus porcino, ¿verdad? Pero de origen también, un virus influenza de tipo porcino. Es decir, que realmente la mayoría de las pandemias están. Entonces, si nos damos cuenta que las pandemias cada vez se estrecha más el tiempo interpandémico, pues una buena oportunidad era pensar que este podía ser un buen comienzo de una nueva pandemia. No digo que tuviera que ser, cuidado, ni yo lo deseo, Dios me libre, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí que ha habido mucha preocupación, incluso en algunos sectores, hasta yo creo que querrían que ocurriera una pandemia, pero el virus se resiste, ya lo adelanto, el virus se resiste. La gripe aviar o influenza aviar es una enfermedad respiratoria y digestiva, en realidad, de las aves, que está provocada por estos virus llamados virus influenza tipo A. Ahí el B y el C, que esos son humanos, los A son animales, aparte de humanos también, por supuesto, que aparecen en muy distintos lugares del mundo, afectan fundamentalmente a aves y especialmente a gallinas y a pavos, entre los más importantes animales domésticos, pero hay otras muchas especies de aves y últimamente de mamíferos que pueden afectarse porque el virus es un especialista en el salto de barreras de especie, ¿verdad? No tiene más remedio porque es un virus, eso es lo que es clave, que a la gente le cuesta trabajo explicárselo, que es los virus ARN son los que necesitan infectar, necesitan invadir nuevas especies, porque en ello le va la vida. Los virus ADN no, porque ellos mismos pueden autorreproducirse, pero los ARN no. Y entonces le pasaba a los coronavirus algo parecido, ¿no? Entonces, al intentar saltar de la especie, pues son capaces de afectar a muchas especies. Ahora veremos en el caso de los influenza. Hay una amplia gama de síntomas, puede haber cuadros muy leves hasta cuadros muy graves, mortales, que dan lugar incluso a grandes epizootias. Esta enfermedad fue descrita en Italia. Incluso todavía el centro de referencia europeo está situado en un instituto zooprofiláctico del norte de Italia, porque ellos son gente que han estudiado, han tenido muchos brotes y han estudiado este problema bien. Ahí tenéis un poco lo que es el recorrido del agente causal. Se llaman virus influenza, son virus, como ya digo, RNA, son de la familia Orthomyxoviridae. Hay ya, como decía antes, A, B y C. Las A afectan a animales y humanos y los B y C solamente a humanos. La nomenclatura estándar es esta, se denominan con el tipo de virus, especie en la que fue aislado, lugar donde fue aislado por primera vez, año, subtipo, especie, pollo, cerdo, lo que sea, Escocia en ese caso, ¿ves? Pues el lugar donde apareció, y el año, y después esa misteriosa H y N, que es el que define un poco el apellido del virus, y es el que tiene muchísima importancia, como ahora veremos. Realmente hay que tener en cuenta que desde el punto de vista del ancestro de estos virus influenza, inicialmente eran virus aviares. Eso hay que tenerlo presente. Eran virus de las aves, que a partir de un momento determinado empezaron a ir saltando y colonizando nuevas especies. Y de hecho, pues como sabemos, cerdos, caballos, mamíferos marinos,
Los cerdos, pues todo el mundo, yo he visto muchos casos ahí en Aragón cuando había brotes de influenza porcina, por ejemplo, ¿no? Ahora incluso ha habido un señor, no sé si lo viste en el periódico, que se infectó de influenza porcina en Lérida y que era un caso raro porque él decía que nunca había visto a nada, no había tenido contacto con ningún cerdo ni con nadie que haga con esto. Digo, bueno, pues habrá que estudiar ese caso. Pero como eso sí que es verdad que la OMS obliga, hay que declararlo, pues bueno, está eso y ahí está el estudio. Y ahora el caso muy interesante, la gripe equina también, la influencia equina es muy importante. Y en los mamíferos marinos ahora sorprende que haya habido este ataque de que ha practicado este virus actual a los mamíferos marinos, sobre todo a partir de un gran brote que se hizo en lobos marinos en Perú, después un terrible brote en las Islas Georgia del Sur, que parece que ha acabado con la mitad de la colonia de mamíferos, perdón, de elefantes marinos, y ahora últimamente también la península Valdés en Argentina. ¿Y por qué la gente? Oiga, ¿pero qué tiene? ¿Y por qué estos pobres animales? Pues mire usted, porque es que son virus que son muy sensibles a los virus influenza. Esa es la razón. Y este es un virus muy agresivo, el H5N1, y por eso ha pasado lo que ha pasado. Y después a los humanos. Bueno, pues ahí tenéis el esquema clásico, ahí tenéis la imagen ultraestructural del virus, que es un virus que tiene, como veis ahí, un aspecto poliforme, de diversas formas, formas rellenadas, ovaladas, y alrededor veis como una corona de espículas, ahora veremos qué significa eso. Y como de animales, ¿y por qué pongo animales acuáticos? Bueno, he puesto pato y unos cisnes, pero las aves acuáticas son las transmisoras de este virus, claramente, y sin ninguna discusión, las principales transmisoras. La estructura, eso es muy importante conocer la estructura de cómo es la estructura de los virus influenza. Son virus que tienen un ARN monocatenario segmentado, lo veis ahí, en la zona esta en cuestión, ¿verdad? Esto que estamos viendo ahí. Después tiene una proteína M2, que es un canal iónico en este punto, una membrana lipídica que rodea, y todo este conjunto de espículas que vemos a su alrededor, que son fundamentales, que son unas glicoproteínas, una llamada la hemaglutinina, que hay 16 tipos distintos, y otra la llamada neuroaminidasa. Ahora veremos rápidamente el papel de cada una de ellas. Bueno, pues esta es ahí vemos como si el virus lo partiéramos a la izquierda totalmente y vemos ese entramado que acabo de describir. Ahí tenéis cómo, en el caso de la hemaglutinina y la neuroaminidasa, que son fundamentales para la vida, para poder sostener ese difícil desafío que es sobrevivir, ¿no? La hemaglutinina tiene cada virus en torno a 1000 unidades, cada uno de ellos, más o menos. Existen 16 tipos distintos, ahora después lo veremos rápidamente. ¿Y cuál es el papel de esta glicoproteína? Es unirse a las células que van a parasitar. Con perdón por los parasitólogos, Paco, no te molestes porque use ese término inadecuado, que parece tomado del inglés. Bueno, pues lo que hace es facilita la entrada del virus en la célula. El virus lo que necesita es colonizar. ¿Para qué? Para internalizarse dentro de la célula y aprovecharse de la maquinaria reproductiva celular para que ella fabrique sus proteínas. Y después con esas proteínas se reconstituye el virus internamente en esas células y en un momento determinado sale al exterior a colonizar nuevas células. Pero claro, pueden salir de unos cuantos centenares o miles. Lo que hace la hemaglutinina del virus, ahí es una imagen ahí a la izquierda, ¿verdad? Una imagen figurada, evidentemente. Algo que sí que es importante tener en cuenta, que si fuera un virus humano, el acercamiento de la célula, el virus humano está interesado por las células epiteliales de revestimiento del tracto respiratorio. Por eso la mayor parte de los virus humanos producen cuadros respiratorios, incluso con neumonía, evidentemente. En cambio, en los virus aviares, no. Ellos tienen una preferencia por el tracto gastrointestinal. Es decir, por eso la mayor parte de los no son neumonías, es diarrea. Son cuadros diarreicos y cuadros gastrointestinales.
Y es muy curioso, el cerdo. El cerdo es el activista universal. Este le da igual uno que otro, o sea que hace al pelo y a la lana, ¿no? Tiene receptores para ambos, o sea, gastrointestinales y respiratorios. Por eso juega un papel muy importante en los fenómenos de recombinación viral. La neuroaminidasa, la de abajo, tiene menos unidades por virus, existen 9 tipos distintos, permite la salida del virus una vez que ya está reconstituido dentro de las células y facilita la infección de otras células y así lo que hace es su propagación. Así que, por lo tanto, la hemalutina lo que hace es permitir que se acerque al virus y se una a la célula que va a colonizar, que se forme un endosoma y que permita que el virus, ahora veremos una infografía, penetre y que entonces, bueno, libere ahí y le diga al sistema reproductivo de la célula que fabrique proteínas para él. Y cuando hay suficientes proteínas formadas y está tal, entonces la neuroaminidasa que está fuera lo que hace es abrirle la puerta a esos virus que ya están reconstituidos y que quieren infectar, separarse de la célula e infectar. Ese parece una cosa de niños, ¿verdad? Pero realmente es que es así. Está científicamente ultra demostrado. No es ningún camelo, vaya, una palabra. Fijaos que estas glicoproteínas no son simples identificadores. La hemaglutinina, el H, se une a un receptor que es un sialo conjugado y en las aves se une al NU-SAC a 2,3-gal. Este está en el gastrointestinal de las aves y en cambio el respiratorio humano es el 2,6-gal. O sea, son un poquito diferentes, pero son muy similares esos receptores. Y, como digo, el cerdo pues tiene los dos. Son imprescindibles en la reproducción celular, reproducción del virus, ya lo hemos comentado, porque el H facilita la entrada y el la neuroaminidasa, facilita la salida. Si alguno de ellos fracasa, se acabó el proceso que interesa al virus. Y además son dianas del sistema inmune, esto es importante. Por ejemplo, fijaos cómo esa es la mitad del virus y cómo esas inmunoglobulinas toman contacto con estas glicoproteínas y dan lugar a los fenómenos que después interesan, ¿no? Claro, ¿eso qué tiene valor? Pues en los animales que están infectados y sobre todo en los animales vacunados. Los animales vacunados que ya, pues bueno, al fin y al cabo la vacunación es una forma de simular la infección. Fijaos las variantes, esta es una cosa fascinante, ¿no? Para mí, ¿no? Porque aquí radica la gran variabilidad de estos virus. Fijaos que decía que las H, la hemaglutinina, hay 16 tipos. Y en cambio la N, la neuroaminidasa, hay 9. Pero fijaos el subtipo, o sea, cómo en la hemaglutinina aparece un pájaro siempre, un ave. Es decir, vale para todas. Vale para todos. Y la neuroaminidasa, no. Bueno, perdón, sí, también. Y después ya, aparte, el cerdo, el caballo, los humanos, depende. Ahí son más sensibles a un virus que a otro. Y depende del virus que esté implicado. Bueno, ahora nos preocupa el H5N1. Si lo veis ahí, sería el H5 que está aquí. Por lo tanto, puede infectar a humanos. Y el N1 que puede infectar a humanos también e incluso a cerdos también. Fijaos, en resumen, ahora creo que se verá muy claro. Fijaos cómo aquí en esta imagen está muy claro cómo es como el virus, el virus influenza, se acerca a. Esta sería la célula a colonizar, esta sería la pared celular, la célula del tubo gastrointestinal o del tubo respiratorio o del gastrorespiratorio y cómo toma contacto con el receptor. Y si es adecuado ese contacto, se forma una vesícula, un endosoma. Ahí se introduce el virus, finalmente el virus se libera,
y todos los componentes entran ya en contacto con el mecanismo de actividad típica de multiplicación. Es un fenómeno complejo, evidentemente, como sabéis bien, pero al final es verdad que la célula no tiene remilgos en formar proteínas del virus. Hay un problema que le diré, que empiezan a formarse proteínas que quedan por ahí dispersas y muchas tienen tendencia, pues su objetivo es la membrana. Ellos quieren reconstituir el virus y salir. Ese es su objetivo, ¿no? Ese es el mecanismo de infección. Si lo logra, si se forma ese virus, entonces al final, como podéis ver, pues se forma una evaginación, una yema, que finalmente se independiza y da lugar a nuevos virus, cuyo objetivo es colonizar nuevas células. Es un poco la cadena esa de la reproducción, que claro, es muy importante para el virus. En los virus, los coronavirus es un mecanismo muy parecido, o sea, no es muy diferente a este que estamos hablando. Bueno, características especiales son, eso sí, estos virus son inestables, muy inestables. Este es el problema que tienen. Baja inestabilidad, baja estabilidad. La cepa de partida, que puede ser poco patógena, se puede reemplazar por una variante antigénica que puede llegar a ser muy patógena. Se producen cambios frecuentes y permanentes, lo que se llama la deriva antigénica. Y es una estrategia para eludir las defensas del hospedador. O sea, él lo que quiere es disimular que viene ahí vacunas, que hay tratamiento y tal. Pues vamos a ver, antivirales, por ejemplo, también. Pues oye, vamos a ver si engañamos al que intenta atacarnos, ¿no? Y los antígenos de superficie H y N cambian periódicamente. Los cambios menores son mutaciones puntuales, se denomina antigenic drift, pueden dar lugar a epidemias y en todos los tipos, van en el sistema inmune. Y los cambios mayores, el antigenic shift, son intercambios de segmentos de genes. Esto ya es distinto, ya hay un problema que afecta a los genes, pueden dar lugar a pandemias y solo el tipo A que afecta a toda la especie es más posibilidad de revolución genética. Es decir, que estos son los peligrosos, los que tienen un potencial evidentemente pandémico. Fijaos lo que es la estructura de la hemaglutinina y lo tenemos, es una estructura trimérica, aquí lo tenéis con los 3 colores, aquí hemos hecho una especie de radiografía de la hemaglutinina y como aquí, bueno, pues se ve, ahí, definiendo todo el número y bueno, ahí diré que ahora en la siguiente imagen veréis cómo, bueno, el número de aminoácidos es distinto, hay unas pequeñas, la hemaglutina 1 y la 2, pero no voy a entrar en ese detalle, pero lo importante es que sí que en la hemaglutinina hay 4 sitios, el A, B, C y D, que son el cambio de un solo aminoácido, fijaos, el cambio de un solo aminoácido en uno de estos 4 dominios puede conferir al virus la capacidad de escapar al sistema inmune. O sea que es un verdadero experto en eludir la respuesta inmunitaria. Un verdadero experto. Y esto le ayuda mucho, claro, le ayuda a sobrevivir, evidentemente, ¿no? Además, puede producir, puede escapar así del sistema inmune y puede producir cepas, eso sí, extremadamente virulentas, porque las huidas a veces pueden costar caras, ¿no? Bueno, otro peligro que tiene este tipo de virus es que pueden intercambiar material genético, incluso subtipos de especies diferentes. Es lo que se llama recombinación viral, que todo el mundo conocemos, ¿verdad? La recombinación viral. Esto genera nuevos subtipos distintos a los originales, muy distintos, porque ya no solamente es un aminoácido, 2 o 3 que han cambiado, sino que es que cambian los genes. Las recombinaciones se ocurren en humanos y en porcinos, sobre todo. Fijaos a la derecha, hay un cuadro que hay arriba, hay un señor y su niño, a la izquierda hay un pato, aquí hay un cerdo y aquí hay un virus, un virus influenza, ¿no? Bueno, pues, ¿qué quiere esto decir? Que una misma especie, por ejemplo, vamos a coger las aves, puede ser afectado por virus porcinos. Los caballos, en cambio, no juegan un papel, no entran en juego aquí, son cerdos, aves y humanos. Y un humano puede recibir virus aviares, virus porcinos y por supuesto, virus humanos, ¿no? De manera que, por lo tanto, fijaos, si veis aquí en esta otra imagen, esta célula que veis aquí,
está recibiendo, ha llamado a sus puertas un virus de la gripe H5N1, el actual, un virus de la gripe, ¿verdad? Aviar. Ahí lo tenéis. Que está llamando, que quiere que le abran la puerta. Y entonces, como es una célula apropiada, que tiene los receptores adecuados, atiende la llamada y vierte sus proteínas y dice a la célula, fabrica proteínas para mí. Pero a su vez, resulta que ha recibido otro virus, el virus de la gripe humana H3N2. Y dice lo mismo que el anterior, que él también quiere participar en fenómenos de multiplicación de sus proteínas. Uy, perdón. Y bueno, pues fijaos el lío que se arma ahí, porque la célula le hace caso, la célula es muy obediente. Pero el problema es que ahí veis blancos y rojos que andan por ahí, están las proteínas mezcladas. Y entonces al final, ¿qué pasa? ¿Cuál es el riesgo principal? Pues que se formen virus mixtos, que tienen proteínas del de las aves y proteínas del humano. Y entonces esos virus son los más peligrosos. Esos son lo que se llaman virus mixtos o virus recombinados, ¿verdad? Y bueno, pues estos son los que evidentemente preocupan más de cara a posibles evoluciones pandémicas. Bueno, dicho esto, ¿se ha entendido esto bien? Yo creo que esto, porque esto es muy, muy importante. Si se entiende esto bien, lo demás ya se entiende bien. Lo más es pura descripción, ¿no? ¿Verdad? Pero esto sí que es una cuestión muy conceptual, ¿no? Hay dos tipos de los virus influenza aviares, los de baja patogenicidad y los de alta patología, o llamados virus hiperpatógenos. Fijaos que los tipos más conocidos, los de baja, es el H5N2, el H7N1, H9N2. Pero los de alta, aquí tenemos al caballero este, el H5N1, el actual, pero también el H5N7, el H7N8, N7, incluso el N8 también. O sea que hay... ¿Qué diferencia entre unos y otros? Bueno, pues como su propio nombre indica, los de baja patogenicidad producen una reducción, una infección relativamente leve, poco patógenos, mueren pocos animales. En cambio, los otros no. Los otros tienen un poder patógeno terrible, de tal manera que son responsables de muchos animales enfermos y muchos muertos. Hay brotes a intervalos regulares en todos los continentes. Los virus hiperpatógenos son afortunadamente menos frecuentes, los más frecuentes son los de baja patogenicidad, pero las epidemias más importantes y recientes han ocurrido en la gripe Hong Kong, en el 97-98 y el 2003, en Holanda. En Asia también, en el 2005, ¿os acordáis se hablaba de una posible pandemia de gripe aviar que se frustró, que no fue tal pandemia, fue una epidemia, una gran epidemia, pero que es lo que está pasando ahora realmente, ¿no? Pero sí que se temió que pudiera ser. Y la actual, del 20 al 26, que lleva año tras año desde el 2020 produciendo casos. En la de la izquierda, simplemente para que veáis. Y hay un detalle importante. Un virus de baja patogenicidad que ha afectado y ha producido un brote, el problema es que puede evolucionar a convertirse en un virus de alta patogenicidad. Es decir, convertirse en un virus hiperpatógeno. O sea, que cambia el espectro y lo que en principio era un brote. Por eso los brotes de gripe aviar hay que tener mucho cuidado con ellos. Aunque sean de baja patogenicidad, hay que tener cuidado porque puede evolucionar a una enfermedad grave. Bueno, ahí os he puesto imágenes de virus de aves afectadas. Yo creo que no es mía, desafortunadamente, pero esta es un poco la idea. Hay un edema de cara y de cabeza. Hay esas plumas que no están ordenadas, ¿verdad? Es muy característico también. Las babillas, estos tienen ese edema también muy importante y esa hiperemia fuerte. Son animales que están se ordenan enfermos, están completamente deprimidos. Esa imagen es ese virus, ese animal que tiene una extremidad estirada, ¿verdad? También. Y después aparecen múltiples hemorragias en todo el animal. Pero bueno, hay muchas variantes y eso no voy a entrar. Y después el papel de las aves acuáticas migratorias. Ahora, cuando ha empezado, ahora se está hablando de esto, pero acordaos en el otoño, la preocupación de los medios de comunicación. Oiga, es que hay muchos brotes, es que aquí se ha descubierto en Galicia, en no sé qué, en Andalucía, tal. Pues sí, es que las aves acuáticas migratorias son realmente las transmisoras de este tipo de virus y son el reservorio de estos virus y son las portadoras
sintomáticas o, cuidado, asintomáticas, pueden ser animales que están infectados pero no manifiestan enfermedad, y son básicamente las anátidas, patos, gansos, cisnes, gaviotas, que viven en humedales, pero hay hasta 50 descritos. Utiliza una amplia variedad de humedales, deltas, estuarios, ríos, lagos de agua dulce o salada, hay de todo un poco, y también utilizan las tierras anegadas de uso agrícola como los arrozales. Mirad, la mayor parte de estos virus proceden de Asia, de estas infecciones, o sea, grandes de alta patogenicidad, y todas las pandemias han sido así. La famosa gripe española, ¿os acordáis? Que produjo la muerte de casi, me parece que fueron 100 millones de personas, hablan, ¿verdad? Aunque no hay cifras reconocidas. La verdad es que se inició, dijeron, no, esto aquí en España no. En España lo que pasa es que no, fue una gripe americana. Pero fue unos soldados americanos que estaban en el sudeste asiático. Esa es la zona peligrosa. ¿Por qué? Porque hay humedales, arrozales, cerdos sueltos por allí, aves, todos los que quieras, personas, todas juntas. Ya sabéis lo que es esa zona, ¿no? Y bueno, pues son unas condiciones muy apropiadas para que aparezcan estos virus. Y bueno, pues eso es un poco lo que... Y fijaos, claro, si os fijaos, esto es muy importante, esta imagen, yo le doy importancia, pero fijaos las líneas que utilizan las rutas migratorias en el mundo. Y son constantes, son fijas. De tal manera que, y unas están en unos continentes, pero incluso otras comparten continentes. Fijaos, esta amarilla que veis ahí, que está en el norte, que bordea el oeste de África, que llega a bordear la península ibérica y el Reino Unido, puede pasar a Estados Unidos, a Canadá, ¿los veis? Incluso y trasladarse a Asia. O sea que algunas son intercontinentales y otras, pues bueno, tienen una ubicación continental, pero son fijas, más o menos, ¿eh? O sea, no son fijas de que cada uno tenga que ir pasando por Matalarriba de abajo, no, bueno, pues eso depende de cada situación concreta. ¿Y qué podemos decir de la reciente epizotia causada por virus de gripe aviar? Pues fijaos un poco lo que muestra esa imagen. Esos puntos rojos son con brotes de gripe aviar en el mundo. Fijaos, Europa sobre todo ha tenido una casuística tremenda, Estados Unidos también, pero brotes también, en este caso menos. Es curioso, en Asia ha habido menos brotes en esta epizotia, ¿no? Y en cambio sí que ha habido también en la zona del Pacífico de Sudamérica, ¿no? La propagación de casos de gripe por el mundo se inició en el periodo 21-22 y perdura actualmente. Sé que todavía seguimos teniendo brotes de gripe aviar. Se han afectado centenares de miles de aves silvestres y domésticas. Han causado la muerte de millones de aves por la propia enfermedad y también por las medidas drásticas que se toman, sobre todo en las granjas. Cuando aparece un brote, pues hay que acabar con todos los animales. Y eso no le gustó al señor Trump. Yo creo que el primer enfrentamiento duro que tuvo siempre fue la gripe aviar, ¿no? Yo creo que lo demás, ahí cogió el hombre bríos, ¿no? Dice, yo voy a acabar con los huevos, ¿cómo que no? Y se dio cuenta, pero ¿cómo que es posible que las gallinas, que no tengamos huevos los americanos? Hombre, eso no puede ser. Bueno, pues al final es verdad que hubo la gran subida del precio de los huevos en Estados Unidos, que en España también se ha producido, si os dais cuenta, aunque con menos justificación, yo creo. Porque ha habido menos brotes aquí en España en granjas productoras de huevos. Pero bueno, sí que es verdad que ha habido mucha afección, muchos millones de aves han muerto y por las medidas, por supuesto, también. El principal subtipo de virus ha habido varios, pero no cabe duda que el principal ha sido el virus influenza tipo A, H5N1, ese virus hiperpatógeno que antes comentábamos. Algunos han sido H5N5, pero de una manera minoritaria. Son virus altamente patógenos, con elevada tasa de mortalidad y particularmente han matado sobre todo aves silvestres. Han sido verdaderamente terribles para las aves silvestres, ¿no? De tal manera que hay preocupación por los ambientalistas en que haya podido afectar incluso de manera grave a determinadas especies, ¿no? Estos virus han ampliado significativamente su rango geográfico, propagándose a diversos países y regiones de Europa, sobre todo, pero de otras partes del mundo.
Tal grado de propagación se ha atribuido principalmente a las aves acuáticas. Estas son, no digo las únicas, pero las principales transmisoras son las aves acuáticas, silvestres. Ahí otra vez tenéis ahí arriba, a la derecha, arriba, el esquema anterior. Y fijaos el esquema que yo he hecho con una línea. Cuando los periodistas hablan, oiga, pero que tanto se... No, mire usted. La razón es muy, muy sencilla, caballero o señorita periodista, quiero decir, para que lo entiendan, porque si no, ellos no, los pobres, pues tampoco tienen por qué entenderlo, no saben de esto, ¿no? Es que estas aves tienen la costumbre de invernar en África. Cuando hace calorcito, en este momento todavía, cuando hace calorcito, se van a África. Pero su objetivo es irse a zonas frías del norte de Europa y del norte de Asia y de América a criar. O sea, las zonas de cría, ellas tienen que ser, no me digáis por qué. No podría, tengo mi opinión, pero no voy a decirla porque no está científicamente probada. Pero lo cierto es que ellos van ahí. ¿Y cuándo se van? Ahora empezaremos a ver. Ya vemos algunas grullas, no sé si os habéis fijado, que están yendo hacia el norte, en comienzo de primavera. Pero en otoño, a partir de octubre, septiembre-octubre, hacen el paso contrario. ¿Y qué pasa? Pues que vienen hacia África, pero claro, es que estamos hablando de miles de kilómetros. Y son animales que el fuel lo tienen propio, ¿eh? O sea, ellos no tienen un depósito que les sirva para garantizar su disponibilidad de combustible. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que tiene que parar. ¿Y dónde se paran? Pues para descansar, comer, beber agua, en humedales, en lagunas, estuarios, ríos, lo que hemos dicho antes, en la que algunas aves contagiadas, infectadas, perdón, contagian a otras y producen un brote híbrido. Por ejemplo, yo tengo el caso podríamos poner muchos ejemplos, pero hombre, como yo estoy en Aragón, de repente la famosa laguna de Gallo Canta, no sé si sabéis que es una laguna que está por ahí en Teruel, en Teruel de Zaragoza, ahí es un paso de aves de grullas, pero miles de grullas. Se concentra en una época del año, tanto en otoño como en primavera, y de repente los guardias forestales un día descubren 1000 aves, 1000 grullas muertas. Oiga, ¿pero esto qué es? Bueno, pues tomaron muestras, ya sabían que había que tener cuidado con esto y tal, y efectivamente, había muerto de gripe aviar. ¿Qué tiene esta laguna? Es una laguna de aguas someras, y algunas de las aves que vinieron estaban infectadas, y las heces, la transmisión principal es por las heces. Y en esas zonas de aguas someras, pues el animalito está comiendo y está comiéndose el virus también, y se está infectando. Entonces, bueno, eso ha determinado que han aparecido brotes, y digo esto en muchos sitios, aquí en Madrid también, en Castilla y León, en Andalucía, en varias partes de España. Pero esa línea que he trazado yo creo que es una buena interpretación, ¿no? No buena, porque es una simple línea, pero que se entienda bien. Y eso ha determinado, fijaos, todas esas concentraciones de virus que se han producido fundamentalmente en Dinamarca, en Alemania, en Holanda, Bélgica, y después esa línea de casos hacia España, hacia la península ibérica, también en Portugal. Y fijaos, esto ya son datos que ha publicado el sistema de información de enfermedades animales de la Unión Europea, ADIS y WISE, de la Organización Mundial de la Salud Animal, que es lo que ha pasado, fijaos, desde 2019-2020, pocos casos. En los países europeos, el número de detecciones de virus de alta patogenicidad en el periodo 2019-2026. O sea, fijaos, 2020, 2020-21, 21-22, 22-23, 23-24, 25-26, cómo está habiendo casos permanentemente. Este rosa son aves silvestres. Y este otro, diferente, más bajo, son aves domésticas. Es decir, que veis que la afección mayoritaria se realiza en las aves silvestres y mucho menos en las domésticas. Habla de las de granjas y las cautivas, ¿verdad? Bueno, ahí tenéis simplemente una identificación de virus de influencia en los distintos países europeos. Ahí tenéis el caso de España, por ejemplo, abajo, los datos que se han registrado. Bueno, esto es una mera estadística, y la identificación de virus aviares de alta patogenicidad en Europa, en domésticos a la izquierda y silvestres a la derecha. Veis cómo
el número de afectaciones en las domésticas es mucho más pequeño, muchos menos puntos rojos, ¿verdad? Y en cambio aquí hay tantos que ya no se pueden descender unos de otros. Fijaos aquí incluso en esa parte de arriba, en ese en esa gráfica se ve bien como el rojo corresponde al virus HPAI H5N1. Es decir, que la mayoría está claro que han sido el H5N1. Hay otros también, pero no son importantes. Bueno, no voy a entrar en muchos detalles porque bueno, no hay mucho tiempo. Aquí es una pena porque es que se ve muy mal, porque es un cuadro también que está publicado por estos, que son la identificación de aviares en distintos grupos de especies de aves silvestres, predominando las acuáticas, pero bueno, ya lo hemos comentado, ¿no? Fijaros, la distribución mundial, esto se ha detectado también pues, en África, en Nigeria, en Sudáfrica, en América, sobre todo en Argentina, Canadá, México, Estados Unidos, Camboya, China, Irán, Irak, Israel. Bueno, ves, hay muchos casos concretos, no voy a entrar en detalle, ¿no? Ahí tenéis algunas de las explicaciones, pero fijaos cómo Europa ha tenido en este caso concreto, en estos brotes, un protagonismo fundamental. Habrá que ver por qué. Ya veremos a ver. Ya los que lo investigan nos dirán. Bueno, voy avanzando ya. Las principales transmisoras del virus de Aviaria son las acuáticas, como hemos comentado ya, en el curso de sus migraciones. En esta epizotia los cisnes, y en particular el cisne mudo, han jugado un papel relevante, aunque las mortalidades más elevadas se han producido en gaviotas y en cuervos, parece ser. Y se han ampliado la transmisión a varias especies de aves silvestres, ¿no? Pero fijaos lo interesante que es esto. Esto sí que es algo que preocupa mucho a los medioambientalistas. Los virus ampliaron su rango a más de 40 especies de mamíferos, que antes se hablaba solo de los gatos, los mapaches, no sé qué, tal y cual. No, ahora hay hasta 40 especies de perros también, pero sobre todo lo que ha preocupado más han sido los mamíferos acuáticos, porque han producido el brote de Perú de 3.500 muertos en una zona de la costa del Pacífico de Perú. Y sobre todo lo que ha sido especialmente grave han sido los elefantes marinos en las islas de Georgia del Sur, en la que se ha diezmado la población casi en un 50% de las hembras. Murieron 53.000 hembras en 2024. Es una barbaridad, ¿no? O sea, hembras que habían salido y no volvieron. No regresaron allí, es decir, les dan porque habían muerto seguramente, bueno, habrá de todo, pero por gripe aviar. Y también actualmente se está estudiando este fenómeno en la península Valdés. Ahí tenéis el caso de estos elefantes marinos que ahora preocupan mucho. Bueno, aquí no se ve nada, pero es la multitud de especies en la que aparece descrito. Esto es un trabajo que está publicado en EFSA, ¿verdad? El último informe de EFSA, que está muy bien, que recomiendo su lectura. Y en humanos, ¿qué podemos decir? Es un hecho poco frecuente. Tiene lugar esto es muy importante, para infectarse por un virus de gripe aviar tiene que existir un contacto directo y estrecho de una persona sana con aves infectadas, vivas o muertas, o con sus secreciones, heces, saliva, etcétera, etcétera. O sea, por eso no se extraña que la mayor parte de los brotes están en zonas de desarrollo limitado, ¿no? De África, de Asia, de tal, donde pues la gente allí, en fin, no es como aquí, ¿no? El riesgo por la población general es bajo, limitándose aquí en nuestros países a trabajadores del sector avícola o personas expuestas. No sé si recordáis que hubo un caso aquí en Guadalajara de una infección apareció en una granja cerca del pantano de Bolarque, por así, que hubo un chico o un par de personas, trabajadores, que se infectaron con el virus que estaba en la granja, ¿no? Ellos están participando, claro, en algo que es muy peligroso, que es la eliminación de animales. Como hagan esa eliminación y no lleven mascarilla y hayan tomado antivirales, seguro o mejor, pues seguro no, es muy probable que se infecten. En este caso es posible la transmisión incluso por inhalación. Imaginaos lo que significa cuando estás en una granja, que hay gripe aviar y que hay que eliminar todos los animales, entras allí a eliminar todos, a recoger tal. ¿Ves la concentración de virus que se forma en esas naves, en el espacio aéreo de esas naves? Entonces, claro, ahí está respirando virus en altísima concentración. Entonces, claro, equivale un poco al contacto estrecho y directo que hablábamos antes, ¿no? Algo muy importante.
no hay evidencia de contagio por consumo de carne o huevos bien cocinados. Esto es importante, bien cocinados. Es decir, vamos a ver, sí que es posible el contagio. Yo por eso cuando una persona en plena crisis de este tipo va a un país de desarrollo limitado, decir, mira, si tú puedes tomarte huevos, pero por favor dile huevos pasos por agua, no. O sea, huevos cocidos, ¿eh? O sea, es lo único que elimina el virus. Los virus, no lo he dicho, se eliminan a una temperatura relativamente baja, menos de 70 grados, 67, 68 grados. Y eso en un procedimiento cocido tal. Y es curioso, en la carne también, yo lo he probado cuando una persona que me ha preguntado, un periodista o una persona, dice, oiga, ¿y cómo sé yo el caso de que voy, no sé, a Egipto, a otros sitios, y yo no sé si me infecto o no me infecto? Digo, mire usted, esté usted pendiente. En el momento que una pechuga de pollo toma asada o cocida o en la sartén, cambia el tono sonrosado al blanco, el virus ha desaparecido. Y hay estudios que han hecho esto científicamente y lo han demostrado. O sea que hay posibilidad de infección, sí, pero limitado y con el cocinado eso se contrarresta. En general, las personas afectadas suelen presentar síntomas leves, fiebre, tos, conjuntivitis, dolor de garganta, molestias estomacales, pero cuidado, hay casos graves también. Todavía no se ha notificado ninguna de... Esto es lo importante, amigos. Esta frase final es la más importante. Lo que algunos desearían que se formara una pandemia no sea ese deseo inconfesable, evidentemente también, no se ha logrado porque es curioso. En todos esos casos que se han estudiado, cuidado, que todos no se habrán estudiado, en que ha habido infección de un virus aviar a una persona, eso sí que es posible, ya lo hemos dicho, pero lo que no ha sido posible es la transmisión persona a persona. El virus no ha sido capaz de adaptarse en esa manera. Lo que no sabemos si podrá lograrlo en el futuro. Claro, depende, como son tan inestables, vaya usted a saber. Pero en principio, en estos que llevamos, en estos 6 o 7 años, no se ha demostrado ningún caso. Bueno, en el mundo, la parte central es de años anteriores, ¿verdad? Del 2003, 2004 y desde el 2022 aquí en la parte derecha. O sea, veis que el caso en contagios a transmisión humanos es mucho más grande en los años anteriores. Bueno, aquí tenéis también pues, casos humanos incluidos en análisis filogenético, mutaciones, pero había entre eso que es muy complicado. Bueno, por último, ese fenómeno tan curioso que ha llamado la atención, y con esto acabo, señor presidente. Yo le miro a usted con miedo, porque miedo del presidente siempre te dice, acabe usted ya, señor. Bueno, pues voy a acabar. Espero que en 5 minutos. La infección de la vaca por el virus aviar H5N1. Pues lo he destacado porque es un caso curioso. En 2001, el virus H5N1 del clado, esto es muy importante, 2.3.4.4b, qué cosa más rara. Bueno, pues sí, es que esto hay clados y todo esto es un tema un poco complicado, ¿no? Inicialmente presente en Europa, cruzó el Atlántico y no lo hizo por hacerle puñeta a Trump, porque me parece que entonces pues no estaba Trump, me parece, ¿no? Creo, no me acuerdo bien. Cruzó el Atlántico y se propagó rápidamente por las poblaciones de aves silvestres domésticas de América. Fue todo ese número de casos tan grande que se ha detectado allí. Este virus causó la muerte de millones de aves y fue el que produjo la crisis del encarecimiento de los huevos, ¿no? En silvestre y doméstica desde enero del 22. Pero también se registraron frecuentes infecciones de mamíferos, gatos, mapaches, mamíferos marinos, ya lo hemos comentado. Pero ¿cuál fue el hecho singular y novedoso? Que este hecho fue la primera transmisión de un virus gripe aviar a la especie bovina, que hasta ahora no se había registrado. No había habido casos. Sí, muchos, carnívoros y tal igual, pero no. En marzo del 2024 fueron detectados por vez primera en vacas lecheras de Texas infecciones por el virus de gripe aviar H5N1 del clado, el mismo 2, 3, 4, 4b, pero, cuidado, en un genotipo bovino especial, el B3.13. O sea, que tiene que ser un virus apropiado con una vaca apropiada, provocando una cosa curiosísima.
una mamitis necrótica. A mí como patólogo esto me produce, no sé, una situación de conflicto, porque, oiga, manos las aves siempre hacen lo mismo. Lesiones del aparato digestivo, fundamental. ¿Y los humanos qué? Respiratorio. Pero la mama, ¿qué pinta la mama ahí? Pues es un caso muy curioso. Provoca una mamitis necrótica, pero una mamitis absolutamente destructiva, ¿eh? Destructiva. Yo he visto casos que me ha mandado un compañero americano de la Universidad de la Universidad de Texas, bueno, del sur de Iowa, algunas imágenes de mamitis necrótica, que es brutal, ¿no? Estas infecciones ganado vacuno, de hecho, se detectaron en otras granjas, de tal manera que en este momento, pues hasta alcanzar la cifra de cerca de 1.000 casos en explotaciones de vacas lecheras abiertas, son abiertas, de régimen abierto, localizadas en 16 estados. Hablando de 16 estados de Estados Unidos, También se ha tenido conocimiento de la detección en estado de Nevada de un nuevo genotipo, el D1.1 del virus gripe aviar H5N1 en el vacuno, del que todavía no se conocen muchos datos, por eso no voy a hablar de él, pero ahí queda. Se conocen 2 casos humanos por contagio directo de aves en personas con consecuencias clínicas graves. Este genotipo ha sido el predominante en las aves silvestres en otoño y en invierno, y ahí tenéis, voy a entrar en detalle, la clínica de las vacas afectadas. Letargo, deshidratación, disminución de ingesta, alteración de la consistencia de las heces, signos respiratorios leves, mastitis, caída brusca de la producción de leche aspecto anormal, pero la leche que veis aquí, esta de la izquierda es como es, y esta comparada con el normal, parece un poco al calostro, y un color amarillento, y una involución de la glándula mamaria. Fijaos, ¿veis esa vaca de la derecha, que tiene una flechita allí? Esta. Hay una destrucción totalmente de la mama. Ya no existe mama, la piel, prácticamente solo. Así que realmente es una mamitis necrótica destructiva. La enfermedad clínica del ganado lechero dura 5 o 14 días, o sea, 1 a 2 semanas. Los animales se recuperan tanto el estado de salud como los tiempos de roaming, la ingesta de alimentos, tal, pero se mantiene la reducción de la producción de leche durante casi 4 semanas, casi un mes. No se recupera la producción láctea y en algunos no se recupera en absoluto. La proporción de animales clínicamente afectados es variable, de 3 a 20%, pero claro, es una cifra alta, el 20%, es decir, en los casos que es el 20% no es cualquier cosa. Y se observó una mortalidad superior a la media, casi el doble. Yo a mí, como me gusta la histología, ya sabéis, los patólogos nos gusta esto de la histología, pues veis cómo se ven estas imágenes, sobre todo la de la izquierda es la histología convencional, ahí se ven esas vacuolas que es grasa simplemente de la leche, esto es una mama, ¿no? Y en la inmunohistoquímica que veis aquí, todas esas partes coloreadas es el virus. Es el virus. O sea que el virus tiene un tropismo claramente por la mama, por el tejido de la mama. Y el virus, tras colonizar la mama y afectar a los acines mamarios, contamina la leche. Claro, ese es el problema, que contamina la leche. Esta sale al exterior de la glándula mamaria a través de los conductos mamarios en los pezones, como sabemos bien. Y esto es muy importante porque parece que la transmisión de vaca a vaca, incluso de explotación y explotación, se ha debido a la inadecuada desinfección después de cada utilización del ordeño mecánico. O sea, ha sido la transmisión, lo cual parece lógico también, ¿no? Y bueno, pues esto, claro, facilita la contaminación de los tanques de almacenamiento y si algún mamífero animal, y se ha visto en gatos o humano receptivo, consume esa leche cruda, cuidado, cruda, sin tratamiento térmico, puede contaminarse y puede sufrir la infección causada por el virus aviar de origen vacuno. Eso se ha visto en varios gatos, incluso muertos. Bueno, otra especie, infección entre especies. En varias de las explotaciones vacunas afectadas se observó una mortalidad de aves paseriformes, granjilla colilarga, esas granjillas de todos como se aparecían estas, aves, palomas bravías y mamíferos, como ya he dicho, gatos y mapaches. Y la pregunta es, oiga, me tocó hacer una intervención de esta en Galicia. Claro, los gallegos estaban diciendo, oiga, ¿qué me está usted diciendo? Digo, no, tranquilo, hombre, que de momento en Europa no está descrito, pero ya está descrito. O sea, se ha visto ya, se ha detectado la presencia de anticuerpos, no del virus, de anticuerpos frente al virus en una vaca lechera de Holanda.
se supone que si anticuerpos tuvo contacto con el virus, pero no se sabe mucho más. Así que vamos a dejarlo así. El genotipo B313, identificado en Estados Unidos, en el bovino, hasta ahora parece ser que no es prevalente en Europa, lo cual sería una barrera al contagio. Y ya terminando, las infecciones humanas por este virus, sí, están descritas. En Texas hubo un trabajador expuesto en los años 20 eléctrico a vacas lecheras presuntamente infectado por el virus, tuvo conjuntivitis, único síntoma, y se recuperó este señor. En Michigan también, en ese mismo año, en un trabajador de la granja también presentó únicamente síntomas oculares, pero ya hubo un tercero que también en Michigan, en otro trabajador de la granja que presentó síntomas respiratorios, tos y molestias oculares. Pero de momento la cosa no iba más. Y el riesgo de infección por los virus de la gripe aviar, del clado 2, 3, 4 de la mama, a humanos sigue siendo bajo. A pesar de que, hombre, casi 1000 casos son bastantes, ¿no? No obstante, este se incrementa de bajo a medio para las personas que trabajan con animales infectados o en entornos contaminados, lógicamente, ¿no? Me refiero, lo primero era a la población en general. Y no se ha documentado ninguna evidencia de transmisión de persona a persona. Esto es lo más importante, ¿no? Así que con esto me despido y cierro mi conferencia. Para tranquilidad del señor presidente, que yo ya lo veía un poco inquieto, ¿no? Pero hace muy bien. Muchas gracias, profesor Badiola, y muchas gracias por ajustarse a su tiempo. ¿Me ha ajustado? Muchísimo. Pues casi me parece un milagro, casi más que lo que he dicho. Por eso se lo comenté antes. Entonces abrimos el turno de preguntas a esta conferencia. Si alguien quiere intervenir, por favor, primero en el salón de actos. El doctor Zique. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor Badiola. Enhorabuena. Un placer Gracias. escucharle. Yo tenía una pregunta, la ha tocado transversalmente, aunque sin citarlo, y es qué opinión tiene acerca de los experimentos de ganancia de función en relación con gripe, con virus gripe. Si esa no le gusta, tengo otra. ¿Y cuál es su opinión acerca de el uso malicioso del virus gripe con fines de afectar a las exportaciones y a la cabaña? Muchas gracias. Se refiere a la cabaña bovina. Sí, por supuesto. Bueno, es que realmente, es decir, la Unión Europea está preocupada por este asunto. Obviamente, las autoridades de la Unión Europea, que, como sabéis, son las responsables de la sanidad animal en Europa, ¿no? Y más de aquellas que pueden tener repercusión de la manera que puede tener esta enfermedad, ¿no? Y hasta ahora, lo único que se han incrementado los procedimientos de vigilancia. Y hasta ahora los datos que se tienen, yo al menos la bibliografía que he utilizado hasta ahora, no hablan de ningún nuevo hallazgo distinto a este que tal. ¿Que puede haber un caso malicioso? Pues es que ya, claro, eso se me escapa un poco, ¿no? Porque, hombre, eso ya sería casi bioterrorismo, ¿no? Eso es un poco lo que quiero decir, que son como, hombre, pero yo veo un potencial bajo como bioterrorismo, yo usaría otros procedimientos más eficaces que este, porque tiene que ser de vacas que tengan unas características determinadas y un virus con unas características determinadas. Tienen que ser las dos, no solamente una. ¿Mm? Pero vamos, es interesante, que esto siempre nunca debemos perder ese punto de vista, ¿eh? ¿Mm? Muy bien. ¿Alguna otra intervención, por favor? Adelante, doctor Guijarro. Voy a presentarme, profesor Badiola, soy coronel médico y como tal, pues me interesa no solo la salud humana, sino también la pública. Entonces, quiero felicitarle porque la verdad, la parte bioquímica que has puesto, para mí me ha fascinado y me ha recordado a los neurotransmisores, cómo se transmiten en el espacio sináptico. Fantástico. Bueno, la pregunta que quiero hacerle es, lógicamente creo que la pandemia, pues bueno, veo que está sobre nosotros, está sobre nosotros, ¿no? Entonces ese virus, el H5N1, yo, por lo que has puesto,
es inteligente Sí, y además es muy pesado, muy pesado, sí. persistente. Persistente es la palabra, es un virus persistente. Entonces, yo digo, Sí. que yo creo que esa pandemia que está revoloteando puede ser ese virus, esa mutación, puede ser la causante en un futuro, Dios quiera que no llegue, de esa pandemia del, del que haya del ser humano, de la gripe aviar humana, puede ser. Sí, podría ser. Va a depender de una modificación apropiada que experimente el virus en favor de la posibilidad de la transmisión humano-humano. Es decir, que es lo que parece que ha fallado. Decía usted, tenía razón, es un virus inteligente, pero no está demostrando que sea tan inteligente como debería, ¿no? Yo si fuera él, me hubiera planteado ya diseñar algún procedimiento de lograr esa mutación de algún aminoácido, de alguna estructura del virus, que se demostrará que empezar... mire, en el momento que empieza a haber transmisión humano-humano, estamos perdidos. Claro, vamos a ver, estamos perdidos relativamente también. Dependería de la eficacia de la transmisión. Si es un contacto limitado y tal, pues hombre, no. Pero si empieza a haber contactos masivos, cuidado, ¿eh? O sea que sí que las autoridades europeas de salud y de sanidad animal están en ello, ¿eh? Están vigilando constantemente todos los brotes. Y mire, por esa razón, el caso este de Lérida que les he comentado al principio, este es un señor de un pueblo de Lérida que el hombre que ha tenido, bueno, además fue una cosa casual, fue al centro de salud a ver qué le pasaba. No, es que no, la Generalitat de Cataluña ha publicado unos datos, pero no todos. Pero supongo que sería pues un problema típico tenía 80 años este señor, ¿eh? O sea, no era un jovencito. Entonces fue allí y tomaron muestras y tal, y bueno, se llevaron la sorpresa que de anda, pues si hemos aislado el virus H5N1 es un virus aviar, y entonces, claro, ya saltaron las alarmas. Y lo que la OMS obliga a que todo virus que afecta a la especie humana de origen animal hay que declararlo. Y me consta que algunos centros de investigación de allí, de Cataluña, me parece, no sé si es uno de los hospitales importantes de Cataluña, están en ello con este caso concreto, porque él asegura que él no ha tenido un contacto con nadie, ni con granjas, ni con tal. Lo que pasa es que yo le diría lo siguiente: oiga, vamos a ver, señor, ¿está usted seguro? Es que no ha dicho la población. Si me dijera el pueblo, le diría, oiga, en su pueblo, si quiere usted, le digo el número de granjas que tiene, pues eso está publicado. A lo mejor hay 50 granjas de cerdos, Y es posible que haya podido pasar desapercibido un caso de influenza porcina, de gripe porcina. Puede ser, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque puede ser otra enfermedad compatible con los síntomas esos. Y que a los veterinarios de la zona les pasara desapercibido. Vaya por donde que los veterinarios del porcino son muy buenos, ¿eh? En general, ¿eh? Son muy buenos veterinarios y saben lo que hacen. Pero en cualquier caso puede ocurrir, podría ocurrir. Y hay otra vía de transmisión. ¿Y los purines? Me pregunto. Y les he preguntado, pero no me han contestado. A las autoridades de allí, de les mandé una carta y oiga, ¿han estudiado usted los purines de esa zona? Porque sabe usted que los purines lo que se hacen es que se extienden en los campos para lograr la fertilización. ¿Podría ser que ese hipotético caso de gripe porcina o de influenza porcina hubiera contribuido, sin ser conscientes de que claro, si supieran, si hubiera sido diagnosticado, evidentemente no se podía haber empleado con fines de ese tipo, ¿no? Pero si no se sabía y tal, y no han dicho el pueblo. Yo vuelvo a decirle, me digo, oiga, ¿y qué pueblo es? No, es que eso no se puede decir. ¿No? Vale, pues ahí me he quedado. No, digo porque me hubiera gustado saberlo, ¿no? No sé si respondió a su pregunta. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Muchas profesor gracias. Badiola. El doctor García Romero, por favor. Bueno, que me ha gustado mucho la
la conferencia siempre tan ilustrativas y entendibles, que es fundamental, ¿no? En estas épocas de mucha confusión epidemiológica. Yo tenía tres cosas. Una que es un poco demanda, ¿no? Yo que me muevo por el mundo rural, cuando surgió esto de la gripe aviar, muchos cazadores me decían, oye, pero esto de la gripe aviar y tal va a afectar concretamente a nuestras especies silvestres, la perdiz, la tórtola, la paloma y tal. Esa es la primera pregunta, es decir, ¿qué riesgo puede tener esa fauna silvestre, bueno, pues que adquieran gripe aviar, ¿no? Ya estamos sufriendo aquí en domésticos y en el medio rural muchas situaciones de emergencia epidemiológica de muchas patologías y realmente hay cierta preocupación porque la caza supone un volumen económico importante. Y luego la segunda razón y tal, si en el medio rural, además de las especies que has comentado y tal, se puede acantonar en otros mamíferos silvestres y en tercer lugar, esa capacidad peligrosa, indudablemente, de recombinante que tiene el virus, es decir, podría ser con otro tipo de virus no gripales, es decir, que se junten y armen ciertas resultantes recombinantes que pueden afectar a la ya machacada ganadería vacuna con la hemorrágica y otras cuestiones que están saliendo, ¿no? Y te felicito siempre que te veo, me gusta tu charla. Vale, muchas gracias. Vamos a ver si soy capaz de responder a tus tres preguntas adecuadamente. A la primera, es verdad, yo ya hace tiempo que también se pusieron en contacto conmigo la Federación de Caza de Aragón y de otras partes de España y me hicieron una pregunta parecida a eso. ¿Cómo puede afectar, pues, por ejemplo, claro, a los codornices, a los perdices y tal? Vamos a ver, hay pocos casos descritos, aunque teóricamente serían susceptibles, ¿por qué no? Pero no se ha registrado una especial frecuencia de casos o incluso casos, no he visto casos descritos en perdiz o en esto, a lo mejor se han aparecido y no se han publicado. Pero sí que, bueno, aparentemente no tuvo un impacto como los cazadores temían, que tenían razón además, era yo. Lo segundo, animales. Yo lo que le puedo decir, ¿qué animales tenemos en España? Los gatos. Los gatos, el gato es un personaje que anda todo el tiempo por ahí dando vueltas, ¿verdad? Y que en cuanto puede, no tanto a comer, ellos lo que hacen es que juguetean con y los que se infectan, no solo por comerse, sino porque juegan con el ave muerta, ¿no? Y se infectan. Pero en el brote ese de la laguna de Gallo Canta, hubo 2 intervenciones de 2 zorros. Murieron 2 zorros. En uno de ellos se demostró claramente el virus, que murió a consecuencia de la gripe aviar, el virus gripe aviar H5N1. En otro parece ser que era un material muy deteriorado y que ya hubo más problemas de detección, pero eso se produjo. Es que los zorros son también susceptibles. Y la última pregunta, la otra era... Bueno, no, estos son especialistas en jugar en campo propio. No, eso por ejemplo, yo qué sé, recombinarse con virus, por coronavirus, por ejemplo, que podría ser, hemos tenido una pandemia y tal, no hay nada publicado sobre eso. Es decir, que ya sabe que a mí ya decir que nada es posible ya no me atrevo, porque aquí hoy dices que no y mañana te encuentras lo contrario, ¿no? Pero parece ser que hasta ahora es que, claro, vamos a ver, estos virus tienen una característica de especie. Es decir, nosotros somos virus de influenza, y punto. Oiga, pero no tiene usted que ver con los coronavirus, no, eso es otra gente. O con otros virus ARN también que podía haber, o ADN. No, hasta ahora no hay nada y no he visto tampoco nada publicado en esto. Voy a mirarlo, mire, me viene bien que usted me lo diga, voy a mirarlo por si acaso. Yo pensé que se me ha pasado algo. Muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas. El Me doctor parece Palomo interesante tiene esto. Sí, muchas gracias, presidente. Profesor Badiola, lo primero es felicitarle por su ponencia y luego darle las gracias por 2 cosas. Primero, por los conocimientos aportados y segundo, por su visión de los veterinarios de porcino. Bueno, es que mi visión, y además yo creo que se ajusta a la realidad, ¿no? Bien, yo tenía varias cosas. Bueno, el virus gripe nos preocupa mucho a todos. También en porcino la prevalencia es muy elevada
y, bueno, derivado pues eso, de su deriva antigénica, de la recombinación viral. Tenemos otro virus ARN que es el que más pérdidas económicas nos produce hoy en porcino a nivel mundial, que es el virus del síndrome reproductivo y respiratorio, otro ARN, Sí. con todas esas dificultades. Son algunos comentarios y le dejo algunas preguntas para que usted pues, aporte su amplio conocimiento. Primero, el virus gripe no atraviesa barrera placentaria, virus síndrome sí la atraviesa, uno más inmunosupresor, otro o menos. Eso, como lo relaciona dentro del mundo de los cerdos, la neuraminidasa y la hemaglutinina, pues son los reyes porque les viene bien todo, ¿eh? Tienen los receptores para todo y por eso Sí, son los mismos, sí. es un gran riesgo, Sí. porque podemos replicarlo al humano, el humano a nosotros, a las aves. O sea, el cerdo está ahí en el centro. Y aquí medio, sí quería hacer una reflexión. Por ejemplo, en la Asociación Americana de Veterinarios de Porcino, obligatoriamente cuando llegas allí, lo primero nos hacen un chequeo de gripe. Nos chequean, o sea, nos hacen un análisis de sangre en el Congreso a todos. Pasamos por allí todos, nos hacen un análisis de sangre frente a virus gripe. Y es muy recomendable. De hecho, la USDA y la Asociación de Veterinarios de Porcino de Estados Unidos recomienda de forma fehaciente que las personas que estamos en contacto con los cerdos concretamente, pues podría ser ampliable a los compañeros que están en avicultura, nos vacunemos. Que nos vacunemos, igual que a los médicos, ¿no? Sí, Oiga, sí. vacúnese usted, ¿no? Para reducir el riesgo Sí. de esa transmisión, ¿no? Desde el punto de vista de la salud pública y desde el punto de vista de como veterinarios, como profesionales de salud pública, ¿cree usted que así debería ser? Recomendar públicamente, oiga, ustedes, personas que están en contacto con cerdos, con aves, más los de los cerdos, porque tenemos los dos receptores, ¿no? Somos ambidiestros. Sí, sí, son ambidiestros. Yo, que soy zurdo corregido, entonces me manejo con la izquierda, con la derecha, por eso me dedico a los cerdos. Sí sería bueno que desde el ámbito profesional, como veterinarios, oiga, vacúnense ustedes, por favor. No tanto porque pueden coger la gripe vacunándose, igual que en humana, sino para evitar ese gran riesgo de salto de especies, que es lo que usted muy bien ha dicho. Y luego una pequeña cosa sobre la persona de Lérida. O dos. Una persona de 80 años. Los purines, la opción de los purines hoy es un poquito más difícil, doctor Badiola, porque es obligatorio. Es cierto que hay ganaderos que igual todavía no lo hacen, pero la mayoría se inyecta, ¿no? Es obligatorio inyectar el purín en el suelo, ¿no? Sí. Y la otra parte es que es de un pueblo de Lérida, este señor. Yo no le conozco personalmente, pero hay ganaderos que le conocen, y este hombre pues va a tomar sus chatos y sus cosas al bar. Eso pensé yo también, claro. Y está en contacto con muchísima gente que trabaja en granjas de cerdos. Y por último, el H5N1 en Estados Unidos, en porcino ya también está. Ya se ha detectado en la última reunión, que fue ahora en febrero, que estuvimos allí. También se ha detectado ya en cerdos el H5N1. Y reitero, muchas gracias por las dos cosas, por su Muy bien, ponencia muchas gracias. y por la visión de los de cerdos. Gracias. Bueno, mi opinión positiva acerca de ustedes está basada en mi experiencia personal. Es decir, que es que los veterinarios porcinos son muy buenos. Porque están trabajando diariamente, tienen muchísima actividad y además son gente profesionales buenos, sencillamente y tal. Y es verdad lo que usted dice de eso de lo de sí que tiene razón a esa opinión, esa hipótesis mía de los purines, pero claro, que es verdad que ahora es obligatorio inyectarlo, pero todo el mundo lo inyecta. No lo sé. Eso ya sabes que esas medidas se establecen y, en fin, unos las cumplen, otros no las cumplen, hay de todo, ¿no? Y lo que sí le puedo decir es que, según hizo la parte sanitaria del CEN, vamos, de los responsables de salud de Lérida, dijeron que habían analizado a todos los contactos de esa persona y que ninguno era positivo. Pues yo le dije, bueno, lo que dice usted, pues el señor no tiene que hacerlo, pero podéis salvar a tomar una cerveza con un señor que está trabajando en la casa de cerdos. Si lo han hecho bien. Otra cosa es que lo hayan hecho bien, pero espero que sí, ¿no? Que han hecho todos los posibles contactos. Y dicen que lo curioso es que nadie ha tenido resultados positivos, ¿no? Ahora, lo que sí que es importante es que me dice usted que la vacunación. La Unión Europea sabe que fabricó
produjo o incentivó la producción de una vacuna frente a este virus H5N1, ¿eh? Y recomendó que toda la gente del sector se vacunara. Sé que algunos se han vacunado y otros no, porque ya sabemos que si no es obligatorio, pues cada uno hace lo que le parece, ¿no? Pero yo lo haría, y más tal y como estamos todavía en que esto no acaba de decidirse, yo les recomendaría que se vacunaran. Y además, bueno, lo que dice usted, si para ir a Estados Unidos ya te obligan, pues entonces está claro. Si lo hacen ellos, vamos a aprender de las cosas buenas que hacen los americanos, que nos hacen muchas y buenas, ¿no? Yo creo que es conveniente vacunarse por si acaso, por si acaso. Porque es verdad que el cerdo es el elemento, la especie crucial para la evolución de los virus de la gripe. Por eso, porque tiene receptores para todos. Es el centro de los virus influenza, así de claro. Y entonces, bueno, y no hay que olvidar que la gripe A, como sabemos todos, esa pandemia fue una pandemia de gripe porcina, porque de los 8 fragmentos de virus ARN, me parece que 6 eran de origen porcino, otro era humano y otro era aviar. Uno era de cerdos euroasiáticos, el otro de cerdos de no sé dónde y tal, pero era porcina. Y que curiosamente se llamó gripe A porque dicen que el lobby internacional porcino le pidió por favor a la OMS que le quitara ese nombre de gripe porcina, porque si no la gente pensaría que cuando se iba a comprar una chuleta, pues se iba a infectar del virus este en cuestión. Y entonces, y curiosamente la OMS accedió. Cosa rara, ¿eh? Pero a mí me parece que cometió un error. Tuvo una salida muy poco honorable y muy poco científica, porque llamarle gripe A es decir nada, porque gripe A son todos virus, general, influenza. Podría haber llamado, yo qué sé, quítele el nombre de los cerdos, ya está, sí, bien, estoy de acuerdo. Pero hombre, no pongo gripe A porque gripe A no es nada. Y ya por último, lo que sí que yo me acuerdo que en aquel momento yo he visto muchos casos de gripe porcina. Le estoy diciendo hace años. ¿Se acuerda cuando empezaron a venir casos de Alemania? ¿Eh? Que yo vi en Aragón varios casos. Eran muy característicos porque eran brotes donde había una alta prevalencia de animales infectados y enfermos, pero morían muy pocos. ¿Se acuerdan, no? Es que es un virus que en el cerdo produce muy poca mortalidad. En cambio, no en las aves mucho más. Y entonces, bueno, pues yo predije, digo, se morirán pocos. Digo, en base a esto pienso que se morirán pocos de la pandemia de gripe A. Y fue así. Fue una pandemia que tuvo una gran propagación y muchos casos infectados, pero pocos muertos. Y es que los cerdos son así, ¿verdad? Gracias a Dios. Muy bien, pues muchas gracias. Ahora le voy a ceder la palabra a nuestro anfitrión, don Felipe Vilas, para que intervenga. Gracias. Bueno, Juan, estás en forma, ¿eh? Vas en forma. Procuro. ¿Eh? Sí, procuro. Bueno, Juan es amigo, yo le admiro, ¿eh? Ya lo sabéis que le admiro. Siempre he destacado sus dotes, sobre todo de profesor y de comunicador. Es verdad, ¿eh? Sí. Me lo has oído eso muchas veces. Sí. Y nada, pues sigues en forma, sigues con ellas ahí puestas. Que eso es, no, pero bueno, eso es una maravilla. Yo creo que además ha sido una suerte que la profesión haya tenido a una persona como Juan. Es verdad, ¿eh? Yo creo un referente de la profesión y un referente para los veterinarios. Que eso va más allá de, digamos, de tu figura como catedrático y como investigador. Va mucho más allá, Juan. Y eso es una cosa, yo creo que de alguna manera los veterinarios te debemos un poco eso, ese reconocimiento, ¿no? Yo, aunque sea aquí en la academia y en la sede del colegio, modestamente, pues te lo hago, de verdad, ¿eh? Y con mucho cariño. Y ya, pues, de la conferencia es que ha sido fantástica, yo ya lo han dicho, ¿no? Pero yo me quedo ahí con una idea que no sé, es decir, en lo que yo he oído hasta ahora, como el virus ha dado tantos saltos a tantas especies y en no mucho tiempo, pues cualquiera de un punto de vista epidemiológico diría, estamos en la lista, estamos en la lista. Sin embargo, por lo que yo te he oído, es como decir, bueno, va pasando el tiempo, esto no ocurre,
Ya sé que no es fácil, ¿no? El contestar a esto, pero no es malo que los veterinarios tengamos un mensaje, porque esta es una enfermedad, en cualquier caso está ahí, va a seguir, y es bueno que los veterinarios tengamos un mensaje. Todos los veterinarios tenemos que tener un mensaje, porque también es una oportunidad como profesión, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, eso es, y de verdad darte las gracias, Juan, porque sigas ahí en la brecha, ¿eh? Que es estupendo. Soy un leonés incombustible y además reforzado con una línea aragonesista, que son todavía peores todavía que los leoneses. Es decir, que persisto, yo soy como nosotros, soy persistente, como el virus H5N1, ¿no? Y lo demás es que yo me siento, he sido muchas cosas en mi vida, pero lo que sí que me siento fundamental es ser un veterinario. Me siento orgulloso de ser veterinario, de pertenecer a esta profesión. Y si tuviera que matricularme otra vez en la carrera, que es un momento difícil, me volvería a matricular en una facultad de veterinaria. Muy bien, pues muchas gracias. Entonces, le agradezco al profesor Badiola su magnífica conferencia. Muchas gracias. Le Presidente. agradezco por haber aceptado nuestra invitación, le agradezco por venir a darnos la conferencia y le agradezco por ser veterinario y académico de honor de nuestra casa. Y le voy a entregar el diploma de reconocimiento que dice: la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España otorga el presente diploma de reconocimiento al excelentísimo señor don Juan José Badiola Díez por su intervención en la sesión celebrada el día 23 de marzo de 2026, con la conferencia titulada La gripe aviar, un desafío internacional para la sanidad y la salud pública. Enhorabuena. Muchas gracias, presidente. Gracias. Sí, gracias a todos. Bueno, gracias a todos por venir, sobre todo. Y gracias por vuestras palabras. Se levanta la sesión.